El mandatario guatemalteco pronunció un discurso este miércoles 24 de septiembre en el debate general de los 80 años de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El dignatario subrayó la importancia de defender la democracia, combatir la corrupción, atender temas migratorios y de cambio climático. Además, hizo un llamado a la paz y la unidad. Un mensaje de paz y armonía a los pueblos del mundo en nombre de los 4 pueblos de Guatemala. Estas palabras vienen desde el centro de América, desde los territorios que durante siglos ha habitado el pueblo quechí en el norte de Guatemala. Les saludo con el idioma que se habla en la región de la vera paz, de la paz verdadera. Traigo conmigo esas palabras para llamar a la paz verdadera que hoy parece tan lejana. Arévalo indicó que los organismos de la ONU han buscado bienestar a través de cooperación y apoyo mutuo en temas como salud pública, protección del medio ambiente, combate a la pobreza e igualdad de género, entre otros. Esta es una lucha que no cesa y continúa planteando retos importantes para nuestra sociedad. La democracia guatemalteca ha sido respaldada por las Naciones Unidas y por otros órganos multilaterales como la Organización de Estados Americanos. En décadas recientes hemos recibido apoyo para fortalecer nuestras instituciones de justicia y para combatir la corrupción y la impunidad. Esto ha contribuido a que el pueblo de Guatemala fortalezca su lucha por garantizarse un gobierno efectivo, un sistema de justicia independiente, elecciones limpias y transparentes y un futuro de progreso y bienestar. El gobernante resaltó que 2026 será un año crucial para Guatemala por la elección de autoridades en órganos claves, subrayando el respeto por los derechos humanos y la importancia de implementar la diplomacia multilateral para abordar distintos conflictos. Hemos solicitado formalmente el acompañamiento técnico y político de nuestros socios estratégicos para asegurar que se cumplan con los más altos estándares de legitimidad. Mi país hace un llamado urgente a recordar que el multilateralismo es un asunto de humanidad entendida como el conjunto de seres humanos que habitamos este planeta y que aspiramos a la igualdad, la felicidad y el bienestar, pero también de humanidad entendida como la cualidad que tenemos los seres humanos de sentir empatía, de sentir compasión, de sentirnos profundamente ofendidos por cualquier tipo de injusticia cometido contra uno de nuestros semejantes. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este análisis y quiero que comencemos, Max, hablando sobre los temas principales que el presidente Bernardo Arévalo ha expuesto en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los temas que podemos destacar que puso en evidencia y que pues destacó en su discurso realizado este día. 22 minutos 56 segundos dura el espacio de tiempo de la presentación del presidente hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Él hace una remembranza a temas importantes que él considera como, por ejemplo, apelar a la parte de la historia dentro del conflicto armado, lo que significó para Guatemala, lo que significó la firma de los acuerdos de paz. Apela a esta parte de la historia de Guatemala que costó la vida de cientos de miles de guatemaltecos, de cualquier lado, no importa. También hace una referencia a la fundación hace 80 años de la Organización de Naciones Unidas y cómo desde entonces Guatemala ha estado permanentemente involucrada dentro del multilateralismo que considera como una de las herramientas importantes que no solo dentro del contexto de las organizaciones y dentro de los países que conforman dicho organismo, sino que también incluso en el agradecimiento de lo que él señalaba como acompañamiento de procesos internos en Guatemala, como fue la misión de MINUA en su momento que ayudó en la parte final de la pacificación entre los grupos en conflicto dentro del Estado y la guerrilla, y cómo esto significó para Guatemala la firma final y el proceso de los acuerdos de paz. Pero también hace referencia a temas relacionados con el cambio climático, resalta y señala la importancia
dentro de la relación entre México y Belice para la conservación de esta selva maya, la biosfera, esta reserva natural, en donde destaca que este espacio geográfico es uno de los más importantes del continente americano como un pulmón, y que hace la referencia también de que en el caso de Guatemala es uno de los países que menos contaminan a nivel mundial o contribuyen a la contaminación a nivel mundial, pero que está dando este aporte y que de alguna manera deja entrever sobre la necesidad de empezar a considerar este aporte o este mantenimiento, esta voluntad política de conservación ambiental en respaldo de carácter técnico e incluso financiero para poder conservar el espacio y mejorar las condiciones del entorno. También hace una referencia nuevamente, igual que el año pasado, sobre las amenazas que tiene la democracia en algunos actores que él menciona, enquistados en instituciones del Estado, que ponen en entredicho muchas de las acciones de su administración, y señala con nombres y apellidos de Luis Pacheco, de Violeta Parra y también de José Rubén Zamora, el hecho de que considera que son de alguna manera perseguidos de manera sin sustento por parte de estas estructuras o estos actores que él señala como enemigos de la democracia. Digo que vuelve a mencionar, no los nombres, pero sí vuelve a mencionar las condiciones con relación al año pasado, y habla sobre la necesidad de la reforma después de 80 años, habiendo concluido algunos ciclos calendricos como los que tenemos dentro del Bactum, dentro del ciclo calendrico maya, el ciclo de Naciones Unidas, que permitiría de alguna manera reanalizar cuáles son las condiciones y los objetivos dentro de un nuevo ciclo para la Organización de Naciones Unidas, a lo que considera necesario y urgente. Apela también a un llamado a la paz del mundo, especialmente en zonas conflictivas como Sudán, como la Franja de Gaza y como Ucrania, y se manifiesta precisamente contra la muerte de civiles, especialmente en estas zonas, y cómo deberían de llegarse a acuerdos importantes que dentro de la modificación que sería discutir a futuro, el veto de algunos de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas no sea un elemento de entorpecimiento de poder alcanzar los objetivos mundiales de lo que es la paz. Esto contrasta de gran manera con algunos otros discursos como el del presidente Trump, que va por otra línea, que es un buen modelo de análisis y contraste, o algunos que coinciden en algunos elementos, pero con voces mucho más fuertes sobre especialmente el tema de Gaza, como es el presidente chileno Boric, o eventualmente incluso también la presidenta Sheinbaum de México, que no habla de multilateralismo en términos generales, sí, pero no de intervención a partir de ese multilateralismo sobre decisiones de soberanía que corresponden estrictamente a México, lo cual Guatemala no deja tan claro, porque sí deja abierta la posibilidad de invitar a estas instituciones o a estos organismos multilaterales a que acompañen el proceso del próximo año de las 4 elecciones fundamentales de Corte Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, elección de Fiscal General de la Nación y Contralor General de Cuentas, como un ente de observación. Eso a diferencia de los otros países. Es decir, es un discurso estructurado desde lo diplomático, lo inicia hablando en quechí, dando un discurso en quechí, mencionando sobre la salud de los 4 pueblos que integran este país, y pues cumple con los objetivos dentro de lo que es su discurso y dentro de lo que ha sido el manejo de la agenda a nivel internacional. Se nota que el presidente es el ámbito donde más cómodo se siente y así lo manifiesta, y como digo, es un discurso que expresa una opinión a nivel global, pero también una posición a nivel nacional. ¿Qué tan importante es este espacio para poder entonces pronunciar estos temas que son de interés para el gobierno a través del presidente de la República ante la Asamblea de la ONU? ¿Qué tantos beneficios puede obtener Guatemala con esto? Yo creo que no muchos en términos verdaderamente cambio de las condiciones o las estructuras de país. Realmente los discursos potentes que interesan al mundo son los que administran de alguna manera los espacios de interés económico, político, armamentista a nivel global, y el resto son prácticamente discursos decorativos en términos generales de cualquiera, no importa si es en esta administración o es anteriormente, a excepción de tal vez eventos verdaderamente importantes dentro de la historia del país que demarca. Por ejemplo, lo de haber sido el año siguiente, por ejemplo, la firma de los acuerdos de paz en 1997, me imagino que la presentación del presidente entonces Álvaro Arzú de haber generado
un interés por la cantidad de países que estaban involucrados dentro del proceso de paz y lo que implicaba los procesos post firma de los acuerdos de paz, o lo que fue antes, incluso del 97, antes de la firma de los acuerdos, en diciembre del 96, lo que pudo haber sido en septiembre del 96. Pero de ahí en adelante, lo que Guatemala diga en términos del actor global que representa no genera mayores altercados dentro de la agenda del seno de Naciones Unidas, más que reiterar su compromiso, su voluntad sobre algunos temas. En este caso marca una posición distinta, por ejemplo, Guatemala con lo que Estados Unidos menciona sobre el tema, especialmente de la Franja de Gaza, lo de Ucrania que sigue siendo incierto. Con esto se relaciona un poco el señalamiento de la invasión de Rusia a territorio ucraniano, que es un poco el impasse que tiene la administración actual del presidente Trump, pero que tuvo muy claro con el presidente Biden en una defensa de Ucrania muy fuerte. El tema ambiental o de conservación del medio ambiente, Estados Unidos regresa a la necesidad de apostarle a combustibles fósiles, mientras que en el resto del mundo, incluyendo el presidente Arevalo, habla sobre las energías limpias y la conservación ambiental. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Cómo va a recibir Estados Unidos la expresión de solidaridad o de alguna forma, no distanciamiento, pero de una dirección contraria a la que está expresando? Pues no sé, es el derecho que tiene Guatemala de manifestarse y expresarse como lo considere. No debería estar condicionado a lo que Estados Unidos diga, por supuesto, pero llama la atención por la relación que se ha hablado recientemente sobre los temas de infraestructura estratégica en los puertos, en el tren, etcétera, y el tema de acompañamiento y reconocimiento que se ha dado a las acciones precisamente de combate al narcotráfico de parte de las actuales autoridades guatemaltecas como uno de los objetivos importantes dentro de la política exterior y política interna de Estados Unidos en materia de seguridad. Max, ya debemos finalizar, pero a manera de conclusión, de una forma breve, te quiero consultar. Con lo que ha mencionado en su discurso el presidente Arevalo, ¿qué imagen proyectó de Guatemala ante la comunidad internacional? Es una buena pregunta. Yo creo que no es una mala imagen. Es decir, bueno, se están haciendo esfuerzos importantes en la consolidación de la institucionalidad democrática, del combate al crimen transnacional. Apela también a una agenda que lo está dejando de un lado sobre asociada o defensa sobre el tema de derechos humanos, importante. Habla sobre la necesaria reforma multilateral de un organismo como Naciones Unidas, que creo que es una voz que replica en muchísimas otras personas y en otros mandatarios como una necesidad ya de revisión de los objetivos de Naciones Unidas. Termina como una frase de un exsecretario general de Naciones Unidas que me pareció interesante, en donde dice: Naciones Unidas no necesariamente garantiza a las naciones el camino al cielo, lo que tiene que hacer es evitar ir al infierno. Y eso es algo importante. Si la discusión va por ahí, pues Guatemala será un actor que participe, pero no es un actor trascendental dentro de los cambios de las decisiones administrativas. Estados Unidos, recordemos, es uno de los principales financistas, por así decirlo, de la organización, y me imagino que no tienen un aliado a Donald Trump, quien incluso ha amenazado en su momento de salirse del esquema de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Y termino también con, creo que la importante reflexión sobre cómo al final de cuentas Guatemala pues trata de avanzar dentro de un esquema democrático, apela a la necesidad de fortalecer la institucionalidad y sí pone en evidencia la debilidad interna para no garantizar del todo que los procesos electorales del próximo año sean llevados a cabo con normalidad, si no es por la amenaza que tiene el propio presidente o siente el presidente de personas externas a la institucionalidad que quieren cooptar la misma. Eso, al final de cuentas, contradice un poco los avances que el presidente menciona dentro de su mandato con las amenazas. Quiere decir que no del todo avanzado y que el enemigo, a lo que identifica el enemigo, el presidente, pues sigue siendo un enemigo fuerte del cual pues él no está seguro de poder enfrentar solo. Interesante, la verdad, el análisis que hoy hemos planteado y los puntos que has abordado, Max. Gracias por acompañarnos. Te deseo una muy buena noche, un buen retorno a tu hogar y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. No, al contrario, Sandy, un verdadero placer, un gusto, y usted en casa tenga una muy feliz noche, un verdadero gusto y esperamos encontrarnos la próxima semana. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.